de Michel Lorot en la pedagogía institucional. Las dificultades comenzaron cuando a fines del siglo XIX se intentó de hecho la renovación de la pedagogía. Se inició entonces toda una teoría de la educación, del niño y de la pedagogía, cuyas ambiciones y consecuencias iban muy lejos, pero a menudo las aplicaciones prácticas quedaron muy por debajo de la inspiración, al punto que solo fueron un cambio respecto de la pedagogía tradicional. Veremos que la razón de esto reside en que los revolucionarios fueron a la vez demasiado idealistas como teóricos, no lo bastante preocupados por los problemas institucionales y demasiado oportunistas como hombres de acción, pues no tuvieron el valor de llevar hasta el límite sus conclusiones. El movimiento no partió de las instituciones escolares que se elaboraron a fines del siglo XIX e hicieron triunfar el principio burocrático. Esto no era posible. No partió de Francia, el país más aventurado en la vía de la burocratización, sino de Italia, Suiza, Bélgica, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Por otra parte, tampoco partió de los pedagogos aprisionados en sus instituciones, sino de médicos o psicólogos. Solo con Freinet, después de la Primera Guerra Mundial, un movimiento se origina en Francia, en primer lugar, y por otra parte de un pedagogo en segundo lugar. Veremos la importancia capital de Freinet en la evolución de la pedagogía. Los hombres que van a elaborar una nueva teoría pedagógica nacieron todos alrededor de 1870. Dewey en 1859, Montessori en 1869, de Clory en 1871, Clapeyret en 1873, Ferrier en 1879, es decir, todos habían alcanzado la madurez en el momento de producirse la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo esencial de su obra se sitúa entre las dos guerras. Si insistimos en esta fecha de 1870 es para mostrar que estos revolucionarios nacen al mismo tiempo que la pedagogía burocrática más elaborada, la que aparece también por esa fecha. Todo fenómeno lleva consigo su antídoto. Ellos, en efecto, se definen en oposición a la pedagogía burocrática. Esta afirma que el niño debe ser dirigido, mandado y orientado. Como primer principio, afirman la libertad del niño. Esto es sobre todo claro en María Montessori, en su pedagogía científica. La escuela tradicional no tiene en cuenta la demanda del niño, piensa por el contrario que el niño, ser débil y desprovisto, no conoce sus verdaderos intereses y es necesario dirigirlo, a pesar de sí mismo, hacia metas útiles para su propio bien. Afirman, por el contrario, que es necesario tener en cuenta con prioridad el interés del niño, es decir, sus apetitos, sus aspiraciones y sus exigencias. De este modo, de Clory elabora la noción de centro de interés y Clapeyret lanza la idea de actividad funcional, esto es, una actividad centrada en la necesidad y arraigada en la evolución biológica y psicológica. La escuela tradicional no se preocupa por hacer actuar al niño, basta que haga lo que se dice, aprenda las lecciones y haga los deberes. Por el contrario, Dewey, con su teoría del learning by doing, piensa que el niño quiere ante todo crear, inventar, fabricar y resolver problemas. Propone, pues, como de Clory, fundarlo sobre todo el interés, lo que según él significa permitirle actuar y crear. Se podría recurrir a múltiples citas para mostrar que todos los pedagogos antes mencionados van tan lejos como les es posible en la afirmación teórica de la libertad del niño, de su derecho a la autodeterminación y la necesidad de una educación en la que el niño se encontrará en el principio mismo de sus adquisiciones. Hagamos solamente algunas. Toda lección, dice Clapeyret, debe ser una respuesta. Dewey, en el punto de partida de toda actividad educativa, debe haber una situación auténtica de experiencia que interese de por sí, por su carácter vital y vívido.
De esta situación debe surgir un verdadero problema, que el escolar disponga de información suficiente y haga las observaciones e investigaciones necesarias para su solución, que se le aparezcan respuestas provisorias, que se le dé la posibilidad de poner a prueba esas ideas aplicándolas para determinar su alcance y descubrir por sí mismo su validez. Además, la escuela no es una preparación para la vida, es la vida misma. Ferrier, observar al niño, despertar en él la curiosidad, esperar que el interés suscite preguntas, ayudarlo a hallar las respuestas si ello es posible, tener paciencia hasta que la necesidad de un estudio en este o aquel dominio se manifieste claramente en el alumno, no forzar nada para no suscitar ninguno de esos reflejos de defensa que inhiben toda acción progresiva espontánea, etc. Desdichadamente, estos principios resultan excesivamente abstractos. La noción de interés, por ejemplo, que se encuentra en el centro de las nuevas teorías, es excesivamente vaga. Supongamos que el niño se encuentra solo frente al educador. ¿Cómo conocerá éste el interés del niño? Haciéndole tomar decisiones, pero la noción de decisión no es inherente a la escuela nueva. ¿Cómo surgirá concretamente el interés del niño? De hecho, no hay un interés, sino intereses que interfieren y entran en conflicto con consideraciones no fundadas sobre el interés. Por otra parte, el interés no nace de la nada, sino de una experiencia de actividad capaz de interesar. Es, pues, necesario que el niño pueda tantear, perderse, reencontrarse para encontrar él mismo sus verdaderos intereses. El interés tiene una dinámica que ignoran los pedagogos en cuestión, que solo consideran intereses abstractos a la manera de De Clory y de sus centros de interés, decretados a priori. Aún más, el educador no se encuentra frente a un niño, sino a un grupo de niños. Los intereses de los seres en un grupo no son los mismos que los de seres separados. ¿Cómo puede el pedagogo responder a la demanda de grupo si cree que tiene ante él individuos y cuando ese grupo manifiesta intereses múltiples y contradictorios? Por otra parte, el grupo está insertado en un contexto constitucional que modifica sus intereses y le impone ciertas metas. ¿Cómo tener esto en cuenta si se piensa que existen intereses abstractos? Los grandes pedagogos que hablamos ignoran la dialéctica del aquí ahora de un grupo, es decir, la dinámica de la actividad individual sobre la que arrojó luz el psicoanálisis, la dinámica de la actitud grupal y, por último, la dimensión institucional. Por último y sobre todo, la pedagogía nueva supone el interés existente pero no lo crea. Admite, por ejemplo, que el niño posee un interés por su medio exterior y juega sobre este interés. ¿Pero posee el niño tal interés? Y si no lo posee, ¿qué puede hacerse para hacérselo adquirir? En la vida pedagógica del niño, los intereses se encuentran en relación dialéctica mutua. Tal actividad interesante pone al niño en presencia de nuevos objetos sobre los que, conducido a ejecutar estas o aquellas operaciones a otro nivel, que se le revelan interesantes, etc. Si no se acepta a partir del punto exacto en que el niño se encuentra, hic et nunc, no se le puede hacer descubrir nuevos intereses. ¿Y cómo puede partirse de este punto sino aceptando que el niño se mantenga en él el tiempo necesario? Esto supone, más que una pedagogía del interés, una pedagogía de la decisión y la elección. Dicho de otra manera, los intereses tal como los concibe la pedagogía nueva no son los intereses reales de los seres sometidos a esta pedagogía, son intereses decretados desde el exterior por el adulto y que por este mismo hecho siguen siendo generales y solo corresponden a la realidad de manera gratuita. De este idealismo inherente a la pedagogía nueva resulta un fracaso que desdichadamente debemos comprobar. Los grandes principios pedagógicos enunciados más arriba concluyen en una pedagogía de la armonía preestablecida que solo guarda una relación muy vaga con los principios mencionados. La montaña da a luz a un ratón.
Las reformas efectivamente operadas en las diversas instituciones creadas por los pedagogos en cuestión no modifican profundamente la pedagogía burocrática, se contentan con mejorarla o modernizarla. Se está en efecto ante un esfuerzo por modificar los programas, las intervenciones de la autoridad y las decisiones del maestro en la clase, de manera que todas estas cosas se correspondan mejor con los intereses y con la naturaleza del niño. De todas maneras, no se discute la autoridad misma. Se contentan con esclarecer más la evolución psicológica del niño y sus reacciones, de manera que la autoridad tenga en cuenta y armonice mejor con él. Esto no quiere decir gran cosa, pues el niño no está situado en un campo de decisiones, que no esté situado en un campo de decisiones que sea su propio campo. No manifiesta en realidad nada en absoluto, se limita, como antes, a expresar vagas aspiraciones, contento o descontento. No muestra jamás sus intereses, pues para ello sería necesario justamente elegir sus acciones, experimentarlas, volver atrás, reflexionar colectivamente sobre ellas, es decir, todo un proceso de experimentación y evaluación que no puede hacer en la escuela nueva, en la que el maestro es todavía soberano y se sitúa por sobre el grupo de niños. En realidad no se cuestiona la noción de programa, de planificación autoritaria. No se llega a la idea de una autoorganización del grupo. Aún en las teorías que disuelven el programa en el tema de vida, el estudio medio o el centro de interés, existe siempre un plan preestablecido que se escoge quizá a partir de las ideas de los niños, pero no por ello es su obra. De hecho, se llega a menudo a una programación que, sobre pretexto de apoyarse en la espontaneidad de los niños, rechaza toda previsión y toda organización. Es una programación anárquica, una antiprogramación. En este sistema, la burocracia, sobre pretexto de ser esclarecida, se transforma en un órgano confuso y paralizado. Los niños aman el orden y son capaces de crearlo, como lo mostró Chateau a propósito de los juegos de los niños. Lo que manifiesta claramente la capacidad infantil de crear una regla y someterse a ella. Esta capacidad de los niños para organizar las actividades y el tiempo no solo es utilizada en este sistema, sino que además es frustrada. Los niños se encuentran frente a una autoridad que guarda para sí todos los poderes, pero que demagógicamente procura complacer a los subordinados, haciéndoles hacer lo que cree que desean hacer. En realidad nunca es lo que ellos desean hacer, puesto que no tienen ocasión de mostrarlo ni siquiera a sí mismos. No basta decir que los pedagogos de la escuela nueva no llegaron a concebir la idea de autogestión. Es necesario decir, sobre todo, que no se han mantenido fieles a sus principios, lo que es mucho más grave. Esto se percibe en las incesantes restricciones que estos pedagogos imponen a sus propios principios de manera inconsecuente. Por ejemplo, cuando Dewey declara en su credo pedagógico halagar el interés es privarse de penetrar por debajo de la superficie y el resultado indudable que entonces se obtiene es el reemplazo del verdadero interés por el capricho y la fantasía. Esta distinción entre el capricho y la fantasía por una parte y el verdadero interés por la otra vuelve una y otra vez. Pero ¿quién decide lo que es capricho y lo que es verdadero interés? El maestro, naturalmente, que entra entonces en conflicto con el niño, quien por su parte prefiere su propio capricho. Prohibírselo no equivale a permitirle abandonarlo. El capricho, como el verdadero interés, tiene derecho a la existencia. Puede ser fuente de decisión. Solo siguiéndolo hasta sus últimas consecuencias puede advertirse su carácter superficial. De otro modo, se amplifica desmesuradamente e invade la personalidad, que no comprende ya que se oponga a ella aun cuando se pretenda satisfacerla. Con este sistema se llega a contradicciones insolubles que históricamente han vuelto vanos todos los esfuerzos de la escuela nueva y la han puesto en ridículo.
Si consideramos las reformas que ha logrado la escuela nueva, advertimos que, en efecto, más consisten en un mejoramiento del sistema que en una revolución profunda. Los programas demasiado abstractos, demasiado teóricos, terminaron por conceder lugar a las actividades simples del niño, de las que éste necesita más que nada. Estas son las actividades manuales y sensoriomotrices que María Montessori pretendió educar mediante el ejercicio ficticio, fundados en una psicología asociacionista superada. Se introdujeron las actividades manuales en la enseñanza, o más bien en los programas. Luego se introdujeron las actividades físicas, el deporte, la danza, la música. Los programas tienen cada vez más en cuenta la edad del niño, las posibilidades relacionadas con esa edad. Terminaron también por integrar las actividades de equipo preconizadas por R. Cousinet. Acabaron, pues, por conceder lugar a las actividades no propiamente intelectuales, que no tienen por meta la adquisición de conocimientos abstractos. Los que se renovaron sobre todo son los métodos. No hay lección que no se imparta a partir de imágenes, historias o anécdotas divertidas que puedan despertar el interés del niño. De acuerdo con la perspectiva de la educación por la vida y para la vida, se introdujeron en la escuela realidades pertenecientes al mundo exterior, el estudio del medio. Ha vitalizado el estudio de la historia y la geografía. Se intentó siempre y en todo lugar crear motivaciones. El juego obtuvo carta de ciudadanía en la pedagogía y las actividades escolares se transformaron a menudo en juegos. Con las actividades dirigidas, incluso se permitió a los niños salir de la escuela para ver qué sucede en otros lugares. Los medios audiovisuales introdujeron la imagen de la enseñanza. En fin, fue elaborándose poco a poco, sin definirla claramente, una pedagogía de las buenas relaciones humanas, que podría llamarse la pedagogía de la sonrisa. Poco a poco fueron proscribiéndose los castigos físicos y todas esas prácticas crueles que florecieron en las escuelas de otras épocas. Se las reemplazó por sanciones de orden afectivo, a menudo peores por sus consecuencias. Se estimuló al docente para que se interesara por el niño, que se inclinara hacia él e intentara comprender sus dificultades y problemas. Se lo ha convertido en una madre de familia atenta y benevolente, sin poder evitar a la vez la sensiblería y las injusticias que implica toda actitud de esta clase. Se ha preconizado la individualización de la enseñanza, gracias a la cual la enseñanza se adapta a cada alumno y a sus dificultades. Estas prácticas se introdujeron sobre todo en la enseñanza primaria. En efecto, tienden esencialmente a los aspectos extraintelectuales de la escuela. Hay quien cree que tales prácticas son incompatibles con la enseñanza secundaria o superior. En este caso está E. Blanchard, quien declara: en las escuelas secundarias los programas se organizan siempre, salvo en muchas high schools norteamericanas, en función de la distinción formal de las disciplinas. Según creemos, renunciar a esta estructura sería excesivo, pues la clasificación de las ciencias según la naturaleza de su contenido responde no solo al progreso del espíritu humano y a la especialización necesaria para el desempeño de las tareas del mundo moderno, sino que además resulta accesible al espíritu de los adolescentes y contribuye al ejercicio de su juicio. El autor, que no comprende lo que tiene de artificial un programa, aun cuando pueda ser comprendido teóricamente, roza sin embargo una verdad, a saber, que en el dominio de la adquisición del conocimiento toda reforma superficial resulta ineficaz. En rigor, se pueden introducir en la enseñanza actividades físicas o manuales, imágenes y hechos anecdóticos, sin que ello cambie la naturaleza profunda de las matemáticas, la física, la sociología y el hecho de que desencadenan procesos intelectuales específicos. En este caso sería necesario partir de los problemas que fueran emergiendo poco a poco en un grupo, lo que precisamente exigiría técnicas que la escuela nueva ni siquiera entrevió. La enseñanza de las ciencias de la cultura abstracta es en efecto el arrecife contra el que se destroza la escuela nueva. La enseñanza que ha reformado sensiblemente en cuanto a las escuelas, se ha reformado sensiblemente en cuanto a las escuelas maternales, la escuela primaria y la enseñanza especial para los niños inadaptados.
no ha cambiado prácticamente en cuanto a los liceos o la universidad. Estos siguen siendo casi lo que eran en la época de Napoleón. Siguen siendo, por otra parte, la plaza fuerte de la reacción pedagógica y para conquistarla se necesitará mucho tiempo. El movimiento reformista que acaba de describirse se produjo a comienzos de siglo. Después de la Primera Guerra Mundial, otros movimientos basados en los mismos principios que el precedente van, sin embargo, más lejos. Intentan producir, de hecho, una cierta no directividad de la enseñanza, aunque limitada, llamaremos técnica, pues no se presenta como un esfuerzo por repensar enteramente la relación maestro-alumno y el sistema de enseñanza mismo, sino por aportar algunas mejoras y aumentar la eficacia del aprendizaje. Por una parte encontramos todos los intentos norteamericanos por lograr una democratización de la relación pedagógica, por la otra la pedagogía llamada activa, especialmente la de C. Freinet y la enseñanza programada. Ante todo, los movimientos norteamericanos, los más avanzados en todos los dominios, intentaron contraerse al bastión de la enseñanza secundaria, o más generalmente a la enseñanza que distribuye el saber abstracto y científico. Estos intentos no tuvieron un éxito total porque sus autores no podían contar todavía con los aportes de ciencias tales como el psicoanálisis y la psicología. Permanecían aún excesivamente sujetos a una pedagogía idealista, hecha de buenas intenciones, pedagogía que se centra sobre sí misma y se niega al análisis institucional o a la utilización de datos sociológicos. Quiero hablar aquí de estos temas pedagógicos que tienden a la modificación de la concepción misma de los programas y la organización de estudio con el objeto de poner en manos de los alumnos esos programas y esa organización, al menos en cierta medida. El movimiento comienza en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial y prosigue entre las dos guerras. Un discípulo de Dewey, Kilpatrick, lanza el método del proyecto, The Project Method, inspirado en la filosofía de Dewey. En 1922, H. Parkhurst publica Education of the Dalton Plan, en el que enuncia los principios y los métodos de lo que se llama el Plan Dalton. C. Washburn elabora el sistema de Winnetka. El método de los proyectos introduce por primera vez en la pedagogía la iniciativa y la elección del niño, y no se contenta ya con solicitar o halagar su interés. Acepta lo que se consideraba hasta el momento imposible, que el niño pudiera tener la iniciativa de sus actividades, tomar decisiones y expresar su voluntad. Por primera vez cuestiona la autoridad sacrosanta que se consideraba otrora el pilar de toda pedagogía. Desdichadamente, este método reduce, desde luego, la iniciativa del niño, permitiéndole solo hacer proyectos escolares, es decir, optar por este o aquel trabajo que el niño se compromete en llevar a buen término. Desde su punto de partida, este método se condena por sí al fracaso, impidiendo que se ejerza plenamente la dinámica de la acción. En efecto, limita esta dinámica a un nivel puramente escolar y al trabajo propiamente dicho. Se descubre también en él un a priori que tanto pesó sobre la pedagogía alemana, la de Kerstensteiner, por ejemplo, es decir, la perspectiva del trabajo. Veremos posteriormente que en la dinámica concreta de un grupo, el descubrimiento de una organización y la iniciativa del trabajo se hacen con lentitud y dificultad, a través de un campo de palabras y comunicación que debe poder desarrollarse independientemente. Durante 4 años, M. E. Collins trabajó con un grupo de escuelas rurales según el método del proyecto. Los resultados fueron netamente favorables para las escuelas experimentales, alumnos más instruidos y más capaces, maestros más satisfechos, padres más dispuestos a trabajar en colaboración con la escuela y una mejor influencia del medio. M. E. Wells, en su libro A Project Curriculum, llega a conclusiones semejantes. El Plan Dalton y el sistema Winnetka constituyen intentos más sistemáticos, aunque en el mismo sentido, que tuvieron lugar en los Estados Unidos. El Plan Dalton es un ensayo generalizado de pedagogía nueva intentado por la señorita Parkhurst en Dalton.
Massachusetts, a partir del método Montessori. Lo que este método tiene original puede resumirse en 2 puntos. Uno, el método del contrato. El niño acepta por contrato vincularse a la escuela y aprender esta o aquella materia. Hay pues de su parte una elección inicial, una decisión. 2. La enseñanza se individualiza al máximo. El plan Dalton, anticipando el sistema de fichas autocorrectivas y la enseñanza programada, propone dar al niño progresiones escritas extremadamente fijas que él mismo puede controlar, haciéndose ayudar por el profesor. Puede trabajar de acuerdo con su propio ritmo, organizándose en cierta medida a sí mismo. Esta idea de una organización, aunque restringida a cargo del alumno, es nueva. Hoy en el plan Dalton ideas interesantes, pero que permanecen en el estado embrionario y acompañadas de errores. Aislar la decisión del niño en un primer momento en el que no se conoce nada todavía, en el que no conoce nada todavía de lo que puede aprenderse, no significa gran cosa. Esto es restringir la decisión y volverla prácticamente ineficaz. La decisión debe extenderse al conjunto de la actividad. Se instituye entonces una dialéctica interna en la dinámica de la progresión. Las decisiones suceden a las experimentaciones, ellas mismas precedidas por decisiones, etc. La enseñanza muy individualizada del plan Dalton como que permita una autoorganización por parte del alumno, aporta tales límites a esa organización que la suprime. En efecto, no solo la progresión es extremadamente fija, sino que se divide en asignaciones mensuales, porciones semanales, etc. La iniciativa del alumno solo interviene para fijar cierto ritmo en el curso de la semana. Por otra parte, y sobre todo, esta concepción según la cual los alumnos se aíslan y se separan entre sí es un error. No afirmamos que el trabajo en equipo sea una panacea, como se dijo alguna vez. No obstante, la clase constituye un grupo, se quiere o no, en el que hay interferencias, atracciones, rechazos, afinidades, etc. Aceptar la autoorganización es aceptar la autoorganización de la clase y no solo del alumno, ya llegue a la formación de equipos o no. Desde ciertos puntos de vista, el sistema Winnetka, elaborado por C. Washburn en un barrio de Chicago, va mucho más lejos que el plan Dalton, pues consiste en la elaboración de un plan mínimo de conocimientos relativamente restringidos que el mundo debe realizar necesariamente, pero fuera del cual queda en entera libertad de aprender lo que le plazca. Esto equivale prácticamente a poner en manos del alumno la iniciativa de la mayor parte de las adquisiciones. La decisión del alumno ocupa un lugar más importante que en el plan Dalton. Sin embargo, puede achacarse a este sistema que cae en un liberalismo vago, sin que se acepten las exigencias reales de la adquisición y elaboración del conocimiento. No basta decir que se pone en manos del alumno la iniciativa de su aprendizaje. También hay que aceptar mantener un cierto tipo de relación con él, del que es necesario tener alguna idea. El error de estos movimientos consiste en oscilar entre el anarquismo, es decir, en el hecho de dejar solo al alumno, librado a sí mismo, sin intentar establecer con él cierta relación, y un autoritarismo mitigado que conserva cierto poder, aunque limitado por otra parte. Todo esto no constituye concepciones estructuradas y coherentes, sino solo tanteos interesantes. Estos movimientos son demasiado ambiciosos, tienden a ir muy lejos sin tener la posibilidad de resolver los problemas que se plantean. Más modesto es el propósito de C. Freinet, quien por su nacimiento pertenece a otra generación, la que llega a los 20 años en el momento de la Primera Guerra Mundial. C. Freinet es un maestro y no, como los grandes pedagogos mencionados precedentemente, un filósofo, un psicólogo o un médico. Pertenece a la base, como suele decirse, es un trabajador asalariado en la burocracia de la educación nacional, muy impresionado por la Gran Guerra que provoca en él una rebelión contra la
autocratismo y el enseguecimiento de las clases dirigentes. Quiere una educación para el pueblo y por el pueblo. Su primer acto revolucionario como maestro fue la eliminación del estrado, símbolo del pedestal sobre el que reina la autoridad del magíster. Esto es significativo. La obra de Freinet no se inscribe en una perspectiva de reforma y mejoramiento pedagógico, sino en una perspectiva de disputa. ¿Podría haber sido de otro modo en Francia, donde una vez más la burocracia pedagógica logró un desarrollo extremo y sirve como modelo a otros países? Desde cierto punto de vista, Freinet retoma muchas de las técnicas y métodos de la escuela nueva. Por ejemplo, la imprenta en la escuela, que no es sino un procedimiento de trabajo manual que permite motivar mejor que otros el trabajo escolar. La correspondencia escolar es una técnica de comunicación bastante difundida. Freinet fue un motivador en cuanto que introdujo en el marco rígido de la clase actividades libres que implican que el alumno cree, invente, elija, sea, en fin, por así decir, un artista. Quiero hablar del texto libre y del dibujo libre. Es cierto que estas técnicas existían en otras partes en el momento en que Freinet las introduce en la escuela, pero existían sobre todo en los marcos terapéutico y psiquiátrico. El psicoanálisis enseñaba la importancia de las producciones libres para comprender al sujeto y permitirle liberarse. Freinet no se coloca tanto en una perspectiva de liberación como en una perspectiva de trabajo y creación. Piensa con justicia que el arte auténtico, nacido de la espontaneidad y el tanteo experimental del individuo, es lo más formador que existe. Con esto Freinet introduce en la escuela un modelo que es precisamente el de la autogestión. En efecto, en el texto libre o en el dibujo libre, el alumno autogestiona integralmente su actividad, sea cual fuere, por lo demás su fuente psicológica. Él es el maestro de su actividad. Se instituye un diálogo entre la materia y él. Tales técnicas no modifican totalmente la relación maestro-alumno, sin embargo introducen granos de harina en el engranaje. En relación a las actividades en cuestión, el maestro debe practicar necesariamente la no directividad. Las técnicas de expresión libre son la introducción fragmentaria y modesta de la no directividad en la enseñanza. También en esto se ataca el bastión rígido de la burocracia pedagógica. Desde ciertos puntos de vista, otra técnica introducida por Freinet en la escuela va todavía más lejos, pues hace intervenir los fenómenos del grupo, pero no permanece exterior a la clase misma y se limita a las actividades ociosas. Se trata de la cooperativa escolar. El que lanza la idea de la cooperación en la escuela es un inspector escolar, E. Profit, muerto en 1946. Tiene por objetivo poner en manos de los alumnos la gestión de un pequeño capital, reunido, gobernado y utilizado por ellos en beneficio de todos. El sistema se aproxima mucho a las técnicas norteamericanas ya analizadas con esta diferencia. Aquí los problemas de gestión y organización colectiva se plantean directamente y en el más delicado de los dominios, el dominio financiero. Las cooperativas escolares funcionan gracias al sistema del consejo y logran organizar excursiones, colectas, sesiones culturales o profesionales, representaciones teatrales, etc. Desdichadamente, todos estos métodos, por interesantes y formativos que resulten, no rozan lo esencial del trabajo escolar, es decir, la adquisición de los conocimientos, el aprendizaje del saber y la integración de la cultura. Por lo demás, son valiosos en la enseñanza primaria y poco eficaces en los niveles secundario y superior. Los maestros inspirados en Freinet hacen esfuerzos desesperados por relacionar las adquisiciones propiamente dichas con las adquisiciones de la expresión libre. Por ejemplo, hacen aprender a leer mediante textos hablados por los niños que el maestro escribe luego y sirven de punto de partida para los ejercicios escolares. Intentan hacer adquirir la ortografía corrigiendo los textos libres antes antes de que sean impresos o en el momento en el que se imprimen.
Sin embargo, todo esto resulta sumamente artificial. En primer lugar, puede preguntarse si la expresión libre no pierde su valor de creación y espontaneidad desde el instante en que es utilizada para fines extraños y con espíritu escolar. Por otra parte, los maestros no pueden evitar dar una mano, que consiste, por ejemplo, en aislar las palabras que deben ser adquiridas globalmente, comparar las sílabas o las letras idénticas, etc. Prácticamente ningún maestro emplea el método natural de lectura preconizado por Freinet, por la simple razón de que la lectura o la ortografía exigen ejercicios específicos, análisis de composiciones, etc. El dogmatismo puede introducirse en el interior mismo de los ejercicios planeados, de acuerdo con el material de expresión libre. Por ejemplo, muchos maestros, más o menos partidarios del método global, decretan que la adquisición de la capacidad de descifrar, mediante aislamiento de los elementos, letras o sílabas, se hará a partir de tal momento determinado. No dejan que el niño escoja ese momento, no aguardan que él mismo se ponga a realizar esa tarea. Introducen, pues, el autoritarismo en actividades que, sin embargo, utilizan la expresión libre. Aún en las técnicas de la escuela moderna, sigue en pie el problema de saber cómo la iniciativa de los niños y de los niños en grupo puede situarse en las adquisiciones escolares propiamente dichas. Este problema se agudiza todavía más cuando se trata de adquisiciones escolares más intelectualizadas, como la historia, la geografía, las matemáticas, la física, las ciencias naturales, etc. Freinet creyó resolver el problema multicopiando las publicaciones atrayentes y cuidadas como boletines de trabajo, y sobre todo fabricando un material de enseñanza programado, a saber, las famosas tiras, en las que se puede cortar en rebanadas cualquier cosa. Hace algunos años apareció en Estados Unidos una nueva teoría que se difunde actualmente por Francia. De ella es necesario hablar aquí porque prolonga la pedagogía activa de manera revolucionaria y coincide casi con la pedagogía institucional. Quiero referirme a la pedagogía cibernética, la enseñanza programada, a la que Rev Europe consagró el número entero de mayo-junio de 1965. En él se publican artículos firmados por los más eminentes especialistas, Louis Coffignal, Claude Métais, etc. No se trata solo de la enseñanza mediante máquinas, como se pretendió, sino verdaderamente de una nueva pedagogía, que Le Coffignal intenta definir con toda la precisión posible. Para él, la pedagogía cibernética no es un uso particular de la cibernética en general en la que ve el arte de asegurar la eficacia de la acción. Definición propuesta por el Segundo Congreso Institucional de Cibernética de Namur en 1958. Esta pequeña definición, que a pesar de su aire inocente tiene muchísimo alcance, decir que la pedagogía no es sino el arte de asegurar la eficacia de la acción pedagógica, que se concibe de manera muy general como transformación de la mentalidad de cierto sujeto, es dar de lleno a la pedagogía su verdadera significación, que consiste en ser una acción que tiende a cierta meta. El problema consiste en saber si esa meta se alcanza o no. Dicho de otra manera, en saber si esa acción es eficaz. Este problema es precisamente el que han rechazado siempre los pedagogos, que se contentan con la situación social que se les presenta y con la satisfacción de las exigencias de esta situación social, sin asegurar la eficacia de la acción. Hemos hablado ya de esta pedagogía de la apariencia, que consiste en hacer gestos y movimientos que representan de manera casi teatral el acto de transmisión sin que ésta quede normalmente asegurada. La cibernética, en fin, nos coloca en una perspectiva realista que nos obliga a hacernos a la mar. La pedagogía que se nos presenta podría definirse como una pedagogía en la que el docente queda casi totalmente eliminado, al menos en cuanto a su papel tradicional de maestro en una clase. Se le atribuye un nuevo papel, a la vez como programador
y de otro modo que no resulta tan claro. Sin embargo, es necesario precisar en qué consiste esta eliminación del docente con el objeto de determinar posteriormente en qué medida realiza una no directividad pedagógica. Existe a la vez el deseo de llegar a la autoenseñanza y el autocontrol. Las dos cosas no van necesariamente juntas, examinándolas sucesivamente. 1. La autoenseñanza. Se cree que hay soportes de información de valor desigual. La palabra no tiene igual valor que la escritura. La pedagogía cibernética prefiere sistemáticamente lo escrito, o más bien todas las formas de soporte que constituyan mecanismos artificiales finalizados, las máquinas. ¿Por qué esta preferencia? Porque se rechazan las razones que históricamente hicieron preferir la palabra a la escritura a saber. La vinculación directa con una persona dada. No es la vinculación, por cierto, lo que resulta ahora sospechoso, sino la vinculación directa. Esta, en efecto, llega casi siempre a suprimir la libertad del educando. No solo el docente que habla impone generalmente su ritmo, su personalidad, su estilo, sino que además organiza el tiempo, el orden, la actividad y los ejercicios. Por el contrario, un educando se encuentra infinitamente más libre frente a una máquina que puede utilizar o no utilizar, tomar o abandonar, dejar por un tiempo y luego recomenzar, hacer funcionar a la velocidad que desee, etc. Por causa de su carácter servil, incluido el libro, la máquina se encuentra al servicio del hombre y no presenta el peligro de invertir los papeles, como hace a menudo el docente presente hic et nunc, parlante. Hic nunc parlante. La sola sujeción que resta, la sola que no puede evitarse y que por los demás ya no es una sujeción, sino simplemente un dato, es el contenido mismo de la información, o lo que se llama en cibernética la semántica de la información. Es evidente que existen vinculaciones objetivas entre las cosas, secuencias, cadenas, progresiones, que no dependen de un ser humano cualquiera y que basta manifestar. Ellas son las que la enseñanza programada debe presentar al educando como máquina de enseñar o sin ella, lo que no quiere decir naturalmente que no haya cantidad de presentaciones o de progresiones diferentes posibles, lo que la pedagogía cibernética no reconoce de buen grado, pero de todos modos resta un núcleo irreductible que constituye el objeto mismo de la pedagogía cibernética como de toda pedagogía. Tal utilización de máquinas supone un corolario que la presentación del contenido sea lo bastante clara y explícita para que no requiera intervención verbal exterior alguna. La pedagogía cibernética resuelve el problema atomizando al máximo el contenido de la enseñanza, dividiéndolo de acuerdo con el método cartesiano en las partes más pequeñas que sea posible. Sobre todo, se esfuerza porque las informaciones necesarias para la resolución de un problema dado se reduzcan a un mínimo, sin que se sobrepasen, por ejemplo, el número de 5. De esta manera, la exposición hecha por la enseñanza programada se vuelve sumamente clara y provoca asimilación y comprensión. Por eso constituye un progreso con respecto a los libros. Estos se contentan casi siempre con transmitir un pensamiento de acuerdo con el ritmo y las exigencias intelectuales del escritor y no del lector. En este caso, por el contrario, desde luego se pone de relieve el sujeto educando y se tiene en cuenta su manera propia de integrar la información. El inconveniente técnico de un sistema semejante, sin hablar de los inconvenientes teóricos de los que hablaremos enseguida, consiste en que multiplica enormemente la cantidad de documentos que deben manipularse. Por nuestra parte, pensamos que la pedagogía cibernética solo puede lograr una formación especializada, lo que de ninguna manera constituye una crítica, pues todo conocimiento verdadero es especializado. A menudo la cultura general no es más que un mito que enmascara la ausencia de conocimientos. Incluso el conocimiento sintético, que engloba dominios diferentes del saber, es un conocimiento especializado. Todo conocimiento preciso y adaptado es ipso facto especializado. 2. El autocontrol.
La pedagogía cibernética cree que el alumno debe no solo poder regalar por sí mismo su acción de información, sino que además debe poder controlarse a sí mismo. Esto corresponde a una doble exigencia. Por una parte, no hay conocimiento que no sea al mismo tiempo conciencia de saber, certidumbre de que se ha comprendido y asimilado adecuadamente. Es pues necesario que el alumno se vea obligado cada vez que he leído cierto cuadro a responder a preguntas que suponen el conocimiento que lo precede. Si no responde correctamente a la pregunta, es necesario que pueda saber qué error ha cometido y por qué lo ha cometido. Hay pues también una programación de la corrección. En muchos sistemas de enseñanza programada, el alumno no puede abordar un cuadro si no ha respondido correctamente a las preguntas del cuadro precedente. Esta segunda exigencia tiene un aspecto más institucional. El control ya no corre por cuenta, como en la pedagogía tradicional, de un docente que no solo organiza él mismo el control y los principios de control, sino que además impone el éxito por medio de presión diversos, diplomas, recompensas, sanciones. El control ya no es la meta perseguida como en la pedagogía tradicional. Los exámenes pierden su carácter colectivo. El control vuelve a ser lo que realmente debe ser, es decir, un medio de verificar la eficiencia de una acción realizada, una medida posterior de carácter científico. En primer lugar, el sujeto educando persigue un conocimiento desinteresado y se controla a sí mismo gracias a las preguntas formuladas. Ya no lo obsesiona la idea de tener éxito a todo precio, obsesión que vuelve superficial todo conocimiento adquirido. Adopta una actitud conveniente, la sola eficaz frente al conocimiento, es decir, la actitud del buscador. De ello resulta que los conocimientos adquiridos, que se inscriben en un contexto de motivaciones fundamentales, son durables. El sistema en cuestión se distingue, pues, de todos los intentos recientes con que podría confundirse, de multiplicar los manuales, los ayuda a memoria, los resúmenes, etc. Para la pedagogía cibernética, el problema no consiste en simplificar los conocimientos reduciéndolos a una especie de condensación o extracto, sino por el contrario, en explicitar al máximo, en detallar tanto como sea posible, en llegar a una completa clarificación. Esta pedagogía no tiende tanto a la memorización como a la comprensión. Se puede deducir dos grandes principios que orientan la teoría cibernética en pedagogía. El primero, el de la mecanización. La máquina, libro, máquina de enseñar, etc., es más eficaz que toda la intervención directa de un docente. Y el segundo, el de la no directividad. El educando aprende mejor si él mismo es quien regla su acción y se controla. Se trata, no obstante, de una no directividad parcial, que ya hemos llamado técnica, que limita la autoridad del docente sin resituarlo en una relación dinámica total. Estos dos principios permiten que el alumno se encuentre en una relación no pasiva respecto a un docente, sino por el contrario activa y de lucha. El saber, como toda cosa humana de cierto nivel, es algo que se conquista. Nadie puede ponerse en el lugar del que debe emprender esa conquista. Nadie puede realizar esa tarea en su lugar. Toda pedagogía que tiende a hacer realizar actos por sujeción crea ilusión del trabajo, pero pierde la realidad de la formación. Se obtiene obediencia, pero no enriquecimiento. El alumno obtiene adquisiciones que duran el tiempo que dura la sujeción. J. Guillemot ve en la pedagogía del esfuerzo, como la pedagogía cibernética, una preparación para la acción en general. ¿Cómo? Dice, preparar al alumno para la acción, sino por la acción misma sobre el medio exterior, con el éxito de toda recompensa y la seducción de vencer la dificultad por estímulo. Sin embargo, es necesario formular serias reservas acerca de la pedagogía cibernética. Esta en efecto supone desde el punto de partida un sujeto extremadamente motivado por el trabajo y el conocimiento, enfrentado no solo con un mecanismo que no lo obliga estrictamente, sino a un cierto modo de empleo. Es posible que renuncie muy rápidamente o que ni siquiera haga nada si no es impulsado por intereses poderosos.
solo es responsable ante sí mismo. Esta situación se repite en todos los casos de la enseñanza individualizada. El error de la pedagogía cibernética consiste en creer que el contacto verbal, la relación humana directa, el cara a cara, son inútiles. Ignora totalmente la importancia del grupo y sus efectos propios. La sola relación humana que admite es la del alumno con el programador a través de la máquina. Es cierto que los teóricos afirman de continuo que el docente da una clase en la que se utiliza este método, que al fin libre para otra cosa. Liberado de las tareas elementales de la enseñanza, dice J. Guillemot, el profesor puede dedicarse a una comprensión más profunda de cada uno de los alumnos y adaptar a cada uno de ellos en el curso de entrevistas particulares su enseñanza sintética, aquella que no puede evidentemente dar el programa presentado o no por una máquina. Esto resulta sumamente vago, puesto que la acción que consiste en la motivación del alumno no es ya la acción de la enseñanza misma, se la relega a un antes o un después imprecisos. Para L. Kufagnal, la motivación se constituye por un sistema de informaciones auxiliares destinadas a facilitar la memorización de los nuevos conocimientos. Esto es pura y sencillamente un error. Si la información no es de por sí motivante, se vuelve a caer en la pedagogía tradicional, que construye todo un andamiaje de motivaciones externas necesariamente pasajeras y que no estando vinculadas con el saber mismo lo limitan e impiden su duración. En efecto, como la pedagogía cibernética debe aguardar que el alumno experimente la atracción por vencer la dificultad, es decir, curiosidad, gusto por la investigación, deseo de conocer, se encuentra ante sujetos que en general no experimentan nada parecido. Debe recurrir a exigencias exteriores y a la relación maestro-alumno clásica. Se llega así a la utilización actual de la pedagogía cibernética, es decir, a un profesor que impone a sus alumnos el estudio de cierto número de cuadros, les hace responder a cierto número de preguntas, etc. La pedagogía cibernética adolece del mismo vicio profundo que la pedagogía nueva en general. Supone que el interés existe, pero no lo crea. No recibe a los sujetos allí donde se encuentran para conducirlos progresivamente al descubrimiento de la actividad intelectual. No constituye una pedagogía total, porque no es una pedagogía de la relación. Como el texto libre o el dibujo libre de Freinet, como en el método norteamericano del proyecto, se limita a colocar la autoridad del docente entre paréntesis en ciertos momentos, porque piensa con justicia que esta autoridad solo puede resultar esterilizante. Abandona pues al alumno a sí mismo y le pide que escoja por sí mismo y tome las decisiones que se le impongan. Pero el alumno solo puede actuar entonces en función de los apetitos que el medio circundante le permite descubrir en otra parte, en una situación donde las relaciones existenciales son posibles. Para lograr algún valor, la pedagogía cibernética debe, pues, integrarse a una pedagogía más completa, en una pedagogía semejante que llamaremos pedagogía institucional. La meta primera no consiste en la asimilación de este o aquel conocimiento, sino en hacer emerger, a partir de los intereses existentes, verdaderos intereses intelectuales que podrán posteriormente procurar el deseo de lograr esa asimilación. En la realidad, un sujeto cualquiera no comienza por aspirar a una reflexión profundizada y a una comprensión cabal de la realidad de las cosas. Sus gustos son mucho más sociales. Intenta actuar sobre otro, informarlo, modificar su psiquismo, valorizarse ante sus ojos o aún asemejársele, imitarlo, adquirir la misma altura que él o incluso contradecirlo. Al comienzo, la intelectualidad no es sino una forma de la sociabilidad. Se injerta en los aspectos más elementales de la interacción humana. No es de golpe algo específico. Sin duda, esa es la razón por la cual la historia de la cultura está tan vinculada con la historia de la civilización en general. La actividad de la información y el estudio personales es mucho más en el fin de una pedagogía auténtica que su medio.
supone que existe desde el punto de partida, suponer que existe desde el punto de partida constituye un error y solo puede conducir a un fracaso. Más exactamente, tal actividad constituye el momento en que se podría llamar reflexivo del proceso integral de la enseñanza. Este momento está necesariamente precedido de otro momento, mucho más social, que consiste en vivir la vida del espíritu en la comunicación directa con otras personas a partir de las relaciones más elementales que pueden darse entre los seres humanos. Y también está seguido de otros momentos, centrado en la investigación pura, relacionada con los patterns, como dirían los cibernéticos, es decir, concerniente a la realidad misma, muy diferente del momento que consiste en el estudio del pensamiento y las producciones de otros. En ese momento de investigación pura, la confrontación entre individuos y la acción misma, acción-investigación, retoman una importancia considerable. No habría que creer, empero, que ese momento reflexivo no es en absoluto social. Estudiar las elaboraciones o las conclusiones de otros es no solo entrar en contacto con otros, sino también pedir a alguien que nos lo preste, que nos lo presente. Los textos programados deben necesariamente responder a una pregunta formulada por el alumno. Dicho de otra manera, deben ser solicitados al programador. Este adapta su programación al alumno. En efecto, hay una infinidad de programaciones posibles. R. Frank dice que la programación del latín no se puede determinar de antemano el tenor y la forma de este o aquel artículo. Todo depende del objetivo parcial fijado, de la información que debe impartirse, del lugar que ocupa el artículo, entre otros, del estilo mismo del programador. Contener al programador en un haz de reglas de construcción o pretexto de guiar su trabajo sería obligarlo a construir algo semejante a esas arquitecturas académicas del siglo pasado, ornadas de ventanas falsas y sobre cuyos pilares o cariátides no gravita nada. Yo reivindico claramente para él la libertad de organizar su enseñanza según su propio estilo y las necesidades específicas de la materia que trata. Si ello es así, la programación misma, acto social, puede insertarse en el contexto de la pedagogía institucional que definiremos posteriormente. Para el profesor puede consistir en responder al pedido de esclarecimiento de algún problema en un determinado aspecto o desde un determinado punto de vista por parte de los alumnos. Hay programación en la medida en que hay fijación por escrito de cadenas lógicas, rigurosas y controles determinados. Sin embargo, la relación humana fundamental subsiste. En esa relación humana, es esa relación humana la que se trata de determinar ante todo y la que no hacen pedagogía nueva ni la pedagogía cibernética. Una vez más, una y otra, se contentan con introducir aquí y allá la no directividad porque esta resulta más eficaz, sin intentar nunca concebir una relación total que cuestione el conjunto del sistema actualmente en vigencia y que permita recibir a un sujeto cualquiera en el punto cualquiera en el que se encuentre. Toda la diferencia entre la pedagogía institucional y las otras formas de pedagogía radica en la que puede haber entre el liberalismo tan encomiado por los norteamericanos, que tiende a suscitar hic et nunc, una actividad independiente, y una concepción nueva de la sociedad, en la que las relaciones sociales se definirán de acuerdo con ciertos modelos nuevos, con los modelos nuevos. Proceder como si las relaciones sociales externas no existieran es simplemente permitir que se introduzcan por la puerta trasera y actúen con toda plenitud. Con mucha frecuencia esto equivale a ponerse al servicio de la sociedad actual y a caer en el modernismo. Todas las tentativas que acabamos de estudiar o bien no crean modelo alguno de interrelaciones en el seno de los grupos o bien crean modelos parciales, limitados a ciertas actividades. Enumeremos para concluir las preguntas cuyas respuestas no intentó hasta ahora ninguna doctrina pedagógica y a las que tendremos que responder posteriormente.
¿Qué lugar puede y debe otorgarse a la enseñanza, a la decisión y a la iniciativa y la voluntad del alumno? ¿Pueden extenderse estas a todas las actividades? ¿Pueden extenderse a todas las fases de una misma actividad en todos los grupos? 2. Dado que el alumno no se encuentra solo, ¿cómo el conjunto de las decisiones de un grupo pueden armonizarse, llegar a un consenso, si una organización o, como decía Rousseau, o una voluntad general? Si se ha respondido a esta pregunta, cabe preguntarse si y cómo pueden aceptarse las decisiones del grupo. Si se admite que el docente renuncia a su autoridad tradicional, ¿cuál es el papel que puede desempeñar en el seno de un grupo que se dirige a sí mismo? ¿Debe sugerir o proponer organizaciones, metas y actividades o esperar que éstas se decidan sin él? ¿Puede aceptar que se le pida el regreso de su antiguo estatus? ¿Cómo debe responder al pedido de que explique, exponga y dirija ciertas actividades? ¿Cuál debe ser la actitud del docente frente a los procesos de un grupo propiamente dichos, conflictos, toma de poder, fracciones, agresiones, subgrupos, etcétera? ¿Debe desdeñarlos o debe, por el contrario, intervenir y en qué sentido? 5. ¿Cómo puede el docente articular su nuevo papel con su estatus de profesor instituido por una autoridad superior, por una institución externa? ¿Cuál puede ser su intervención ante los comportamientos del grupo o de los individuos determinados respecto a los exámenes, los programas exteriores, etcétera? ¿Cómo debe intervenir para armonizar las decisiones del grupo en las exigencias de la institución externa? 6. ¿Cuáles son las instituciones que pueden nacer en el seno de un grupo? ¿Cuál es su valor? ¿Cómo evolucionan? Naturalmente, problemas semejantes son de difícil solución. Solo pueden resolverse a partir de bases psicológicas extremadamente seguras, en particular teorías admisibles del aprendizaje y sobre todo a partir de una doctrina psicosociológica, es decir, una doctrina de los grupos y de las organizaciones. No hay que descuidar tampoco el aspecto político del problema, es decir, la discusión de la autoridad y de la burocracia. Como mostró muy bien el eco final, toda investigación que tienda a la solución de tales problemas y se apoya en la psicología o en la psicosociología debe elaborar ante todo un modelo cuya pertinencia se intentará verificar luego. El modelo que nos guiará en todo el curso de la segunda parte de la obra es el de la autogestión. Por él entenderemos que el proceso restringido que ciertos pensadores políticos elaboraron recientemente y que guió a ciertos intentos ya llevados al cabo en Yugoslavia o en Argelia, sino un proceso mucho más general que consiste en el hecho de que un grupo se niega a renunciar al derecho de decidir sobre lo que le concierne y toma a su cargo su propia dirección y su vida. La autogestión, repitámoslo, es para nosotros un modelo psicosociológico. En el curso de la segunda parte de esta obra intentaremos obtener progresivamente este modelo a partir de sus formas más elementales, la democracia parlamentaria o la relación psicoanalítica, para tratar de aplicarlo a la vida social misma y en particular a los grupos de formación. Nos disculpamos de antemano ante el lector por los prolongados desvíos que debemos hacer antes de llegar al problema que nos ocupa en esta obra, el de la pedagogía. Esperamos que estos desvíos nos permitan lograr mayor claridad.